Es una bendición muy grande tener familia, y no solo eso, sino que ser querido y amado por esta última. En nuestra primera y segunda infancia, e inclusive en la adolescencia, no valoramos quizá lo que tenemos, y ese es un error que se paga muy, muy caro. Pero, ¿qué sucede cuando la convivencia familiar no es del todo agradable? Peleas a diario, nada de unión familiar y lo peor, una falta de respeto que día a día se incrementa en lugar que triunfe la razón y el corazón. Esto es lo que a Paco, el protagonista de esta historia, el hijo más pequeño de 5 hermanos del matrimonio de Juan José y Magda, le sucedió. A pesar de que Juan José y Magda, sus padres, eran un amor no solo con él, sino para todos sus hijos, nada que ver con los otros 4 hermanos que se notaba que el coraje y los celos era lo que más predominaba para su hermano menor. Sin embargo, lo peor estaba por venir, y es que Magda, su madre, cayó enferma de leucemia, a pesar de que tenía un control bastante riguroso de su salud. Si bien en este tipo de momentos es cuando la familia suele unirse para sacar a flote el problema, se notaba que Paco era el bicho raro. Después de una muy larga y triste batalla de 2 años, Magda perdió la vida. Si bien una tregua falsa fue lo que se vivió entre los hermanos durante las 2 semanas después de haber velado y cremado a su madre, las hostilidades se reanudaron. ¿Y de qué forma? Esta vez el resentimiento se hizo presente, por parte obviamente de los hermanos hacia Paco, el que a su parecer era el consentido de su madre. Pasaron 7 meses desde aquel último adiós a su madre, pero el destino es cruel y les tenía a él y a sus hermanos preparada otra jugarreta. Y es que Juan José, el padre de la familia, también padecía de un efisema pulmonar en un estado ya muy avanzado, gracias a la cajetilla diaria que desde hacía más de 40 años fumaba. Tristemente no se podía hacer nada por él, ya que los doctores en este tipo de situaciones recomiendan que el paciente esté lo más tranquilo y cómodo en su casa para esperar lo inevitable. Antes de que también el padre de Paco muriera, se sentaron una tarde a hablar en la mesa de la cocina. Y es donde el padre de Paco expresó su última voluntad y le dijo a Paco lo siguiente. Mira, Francisco, tus demás hermanos y hermanas ya hicieron su vida, ya tienen sus hijos, ya tienen su patrimonio establecido. Tú te quedaste a cuidarnos hasta el final a tu madre y a mí, y es mi deseo que te quedes con esta casa, que quizá no es mucho, pero por lo menos tu techo no te va a faltar, hijo. Así que cuando yo muera, mi última voluntad es que tú te quedes con esta finca, que era de tu madre y mía. Paco, incrédulo ante esa noticia, asintió con la cabeza y con un leve gracias abrazó y le dio un beso a su padre. Y hay una frase que me gusta demasiado y es precisamente lo que sucedió a continuación. Y dice así, que no hay día que no se llegue, ni plazo que no se venza. Y finalmente, los órganos vitales de Juan José colapsaron, sucumbieron ante tal terrible enfermedad. Y no es que Juan José no hubiese luchado por la vida, pero hay enfermedades que, aunadas a la edad, se convierten en una bomba de tiempo. Solo ponte en los zapatos de Paco, con diferencia de unos meses, perder a los 2 seres que más te amaron en tu vida. Me refiero, claro, a tu padre y a tu madre. No es necesario decir que Paco estaba destrozado, pero de nueva cuenta esa tensa calma entre sus hermanos hacia él no duraría mucho. Inclusive, se podría decir que duró
un poco menos. Y es que en el velorio ni siquiera estuvieron juntos. Parecía que la exclusión de Paco les divertía a sus hermanos. La casa era grande, contaba con varios cuartos, y a pesar de que no era muy lujosa y ya tenía cierta edad, estaba en un muy buen barrio de la ciudad de León, Guanajuato. También sumado a que Magda era una mujer muy perfeccionista y Juan José cumplía todos sus caprichos. Así que no es raro pensar que, aparte de la enfermedad de Juan José, la tristeza jugó un rol predominante en el final de su vida. Paco no era de muchos amigos, inclusive era una persona muy introvertida. Su tristeza lo orillaba inclusive a no salir siquiera para lo más básico de la casa. Se enclaustró en esta enorme y ya fría casa. Al ver que no podía salir de su tristeza, después de 2 meses decidió que necesitaba romper esa rutina, lo que lo llevó a tomar una decisión y tomar unas pequeñas vacaciones en Puerto Vallarta, y quizá así aclarar su mente. Aunque la verdad es que Paco disfrutó mucho de sus pequeñas vacaciones y esto lo ayudó a salir un poco de estos pensamientos obsesivos que tenía, la sorpresa que se llevó al regresar a su casa fue mayúscula. Y es que parecía que la casa, que hacía 2 semanas estaba impecable, el tiempo la hubiese castigado con el abandono de más de una década. No había muebles, no había ropa, ni siquiera estaba la cama donde Paco dormía. Al momento de que Paco cayó en cuenta qué es lo que había pasado, decidió llamar a su hermano Rogelio, que era quizá con el mejor, y lo pongo entre comillas, con el mejor relación tenía. Rogelio le comentó que la decisión ya estaba tomada, y esta fue idea de su hermana Viridiana, la más grande, y que ella vendió la casa, valiéndose de algunas artimañas que su esposo, quien era notario, le había facilitado, y que esa casa inclusive ya no debería de estar Paco dentro, pues ya se había vendido. La tristeza y el resentimiento de Paco se transformaron en una impotencia y en una frustración increíble. Sin embargo, él sabía que no podía hacer nada ante el monstruo del notariado que era su cuñado. Esa noche, Paco, con el dinero que le quedaba, se fue a dormir a un hotelucho. Al día siguiente, viendo su suerte echada, Paco salió a caminar, incrédulo de lo que estaba viviendo. Desgraciadamente, Paco empezó a tomar y su andar lo llevó a adentrarse en un bosque, en el cual se levantaba una bruma bastante fuerte. Cuando decidió regresar al hotel, se dio cuenta de que estaba perdido en la mitad de ese gigante lugar. Desesperado, Paco cayó sobre sus rodillas y con sus manos tapó su cara y empezó a llorar, reclamando a su padre y a su madre el por qué lo habían abandonado de esta manera. Paco sintió una presencia, pero no una presencia maligna, inclusive se podría decir que se sentía acogedora, una presencia familiar. Y es que él, recargado ya en un tronco del árbol, tuvo una visión de su padre, el cual lo tomó de la mano y le dijo que no se preocupara, que él ya había hablado con Dios y que todo se resolvería para él, y que también había intercedido por sus hermanos, los cuales el dinero y la ambición habían petrificado sus corazones. Paco no sabía si estaba alucinando, si estaba soñando o realmente estaba viendo a su padre. Y es que Paco le contó todo lo que sentía. La plática fue muy larga. Con el corazón roto, Paco expuso sus miedos, sus temores y su rencor hacia quien hace unos años compartía el techo. El papá de Paco le dijo que le dejara todo al tiempo, porque el tiempo, aparte de ser sabio, todo lo cura. Después de eso, Paco cayó en un sueño profundo, muy profundo. Al despertar, ya era la mañana del día siguiente y decidió tomar las riendas de su vida
y como si fuese voz de profeta la de su padre, el tiempo pasó y empezó a curar el corazón lastimado de Paco. Muy pronto encontró en su trabajo a una mujer que le hizo olvidar muchas penurias que había atravesado. Ya sabes, de esas que solamente el amor puede sanar. Y fruto de ese amor, tuvieron una pequeña niña, a la cual le dieron el nombre en honor a la mamá de Paco, Magdalena. Pasaron los años y Magdalena creció. Paco, acomodado en su trabajo, en su casa, con su familia, llegó el momento en que era feliz, pero aún no esperaba el giro que darían las circunstancias. Y es que la pequeña Magda en una ocasión fue invitada a una fiesta de cumpleaños de uno de sus amiguitos de la escuela en una colonia muy elegante. Después de pasar un tiempo en la fiesta, Paco escuchó una sirena que se aproximaba y se había detenido a media cuadra del salón de fiestas infantiles. Y es que algo le decía a Paco que fuera a observar qué había pasado. Sentía la necesidad de ir. Algo lo jalaba hacia ese punto. Al fin, Paco cedió. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que se trataba de su hermana Viridiana, la más acomodada, la que orquestó el desfalco de la casa donde vive Paco. Y es que Viridiana había acabado con su propia vida. Paco no daba crédito al ver la ostentosa mansión en la que vivían sus sobrinos, los cuales lloraban inconsolablemente al ver que su mamá había tomado pastillas para la depresión en exceso, para así acabar con su existencia. Paco, acongojado, se dio la media vuelta y con lágrimas en los ojos llegó de nueva cuenta a donde estaba su familia. Pero ahí no terminó todo. 3 semanas después, su hermano, Rogelio, había desaparecido. Y es que la esposa de Rogelio, en su desesperación por encontrar a su ahora desaparecido esposo, le preguntó a Paco si no sabía algo de él. Era más que obvio que Paco desconocía el paradero de su hermano. 3 días después de esa llamada encontraron a su hermano en un paraje, el cuerpo lleno de plomo. Y es que Rogelio no era precisamente una persona que anduviese en muy buenos pasos, y tal parece que fue un ajuste de cuenta. Por último, Lorena, la hermana que era 2 años mayor que Paco, se había divorciado, dando por concluido un matrimonio que se veía increíblemente sólido y que se llevó entre las patas a un sobrino. Y es que pareciera que la desgracia había caído en la familia de Paco. A Ernesto, otro hermano con el cual no tenía una relación ni mala ni buena, se le quemó su negocio y las pérdidas fueron cuantiosas. Paco se ofreció a apoyarlo económicamente, a lo que Ernesto se negó de una categórica manera. Y así como el negocio de Ernesto se quemó y terminó en la nada, de esa manera la familia de Paco se acababa. Pero eso no fue todo para los hermanos que quedaban de Paco. Intervenciones quirúrgicas, algunos carcomas y una precaria salud fue lo que le siguió a estos hermanos que se enriquecieron con la herencia de Paco. Sin duda, parecía como si el mismo destino los estuviese castigando. Y es que dicen que el que obra mal, le va mal. Lo que es del agua, es del agua. Paco siguió con su vida feliz, con su familia, pues ya había dejado atrás el dolor y el sufrimiento, la angustia, el pesar que su misma sangre le había provocado. Ahora en su vida no había más que alegría, bien ganada, después de unos tormentosos años de sufrimiento. ¿Ves por qué siempre tienes que cumplir la última voluntad de un difunto? ¿Cuántas familias no se han destruido por alguna estupidez o por la avaricia? Si tienes algún caso que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, apóyame con tu like, suscríbete, compártelo con algún familiar o algún amigo que le gusten los temas paranormales, de miedo o perturbadores. Y no te olvides de tocar la campanilla
para que no te pierdas ninguno de los videos. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.